Muy buenas hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en su programa Fe y Razón, que este es un programa que llevamos para dedicarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir hoy un tema que hemos denominado pandemia y señales antes del fin. Y queremos hacerlo sustentándonos en el libro de Mateo, capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo les presenta una serie de referencias a los apóstoles cuando ellos en un momento le preguntaron qué cosas iban a acontecer antes de su venida, los tiempos finales. Y nuestro Señor Jesucristo pues hace una referencia a modo general, dándoles una explicación de algunas cosas que sucederían antes de los tiempos del fin. Y queremos comenzar entonces leyendo un breve fragmento para centrarnos en el análisis del tema que nos presenta el libro de Mateo capítulo 24, y comenzaríamos de la siguiente manera, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo quisiera dejarlo hasta ese versículo, que es el versículo 13 de Mateo capítulo 24, pero quiero comenzar tocando unos puntos importantes que nuestro Señor Jesucristo les presentó en ese momento a los apóstoles. El Señor Jesucristo hace una referencia de eventos muy importantes, muy trascendentales, pero que son eventos que cualquier persona que no cree en la palabra de Dios pudiese decir sobre la base de un argumento de que todas estas cosas la humanidad la ha vivido siempre. Desde que el hombre es hombre, es decir, el ser humano, ha vivido pestes, guerras, hambrunas, terremotos, un sinnúmero de cosas que son mencionadas en este capítulo tan importante de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo presenta esta radiografía a modo general, lo hace con puntos muy concretos y específicos, en el cual una persona de su tiempo no daría una radiografía tan amplia, tan extensa, y que se conectara con las cosas que se viven en la humanidad. De hecho, hay puntos muy específicos en el cual el Señor Jesucristo dice que se entregarían, que habrían tribulaciones, que por haberse enfriado el corazón de muchos, la maldad se multiplicaría. Y estas cosas no eran tan simples decirlas, ni para un filósofo de la época antigua, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ni para un profeta que pudiese ser llamado profeta apocalíptico, porque los profetas en ese momento, en el antiguo Israel, esperaban la liberación de la sujeción que tenía el Imperio Romano en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban al Mesías
que les daría la libertad. No hablaban de tiempos del fin en un término tan extensivo, tan amplio. Sí conocían los tiempos del fin porque en los escritos del Antiguo Testamento, los profetas todos hablaban del día terrible del Señor, del gran día del Señor, de la venida en justicia de el Salvador, quien también en ese momento los profetas reconocían que era el Mesías y el día grande del Señor para juzgar a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, a pesar de que menciona cosas que cualquier escéptico pudiese decir que eran situaciones que el mundo ha vivido, pero no a una escala de un pensador o de un conocedor de la historia, como lo es nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, para expresar males terribles que estaría viviendo la humanidad de manera progresiva, de manera gradual. Por eso, en uno de los puntos importantes que nuestro Señor menciona, donde dice, por ejemplo, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está mencionando cosas que no cualquier pensador, y eso lo pueden verificar con pensadores de distintas culturas y civilizaciones, iría de manera directa a hablar de guerras y rumores de guerra y no establecer aún el tiempo del fin. Ningún pensador chino, los grandes pensadores chinos como Confucio, Buda, que yo tenga entendido o hasta mi conocimiento de lo que he podido investigar sobre la historia de la cultura china, nunca establecieron una proposición histórica tan amplia para decir vendrán guerras y rumores de guerras en términos planetarios y que aún no sería el fin. No encontrarán, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido, ningún escrito de ningún filósofo chino que expresara una catástrofe global en términos de un alcance planetario para llamar, como nuestro Señor Jesucristo llamó en su momento, guerras y rumores de guerras, y que aún no sería el fin. Otro punto interesante también que menciona nuestro Señor Jesucristo es lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No hay un solo filósofo ni pensador, ni siquiera aquellos que se llamaban profetas o mesías, que hicieran una referencia tan concreta en el cual vendrían a querer tomar la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo para llamar que vendrían muchos en su nombre y que serían llamados Cristos, ¿no? Que él le llamaba que tuviesen cuidado o tuviésemos cuidado con esos falsos Cristos. Él dice que nadie los turbe o que nadie los engañe, porque vendrán, estarán diciendo o vendrán muchos en su nombre proclamándose que eran el Cristo, y que muchos serían engañados. Eso se está viviendo en la actualidad. Eso es parte de lo que se ha venido presentando de manera progresiva en la historia. Muchos que han venido a querer usurpar la posición y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, llamándose a sí mismos que son Cristos. De hecho, en el antiguo Israel, muchos salían diciendo que eran el Mesías, el Cristo, pero eran fácilmente identificados porque nunca prevaleció, y tampoco nunca ellos dijeron que vendrían, aparte de ellos, otros falsos Cristos, sino que ha sido nuestro Señor Jesucristo que ha dado la identidad para poder reconocer a través de esa profecía de que vendrían otros en su nombre tratando de usurpar lo que él representó, ¿no? Siendo el Mesías esperado, y que era o es el Hijo de Dios. En ese momento proclamando ser el Mesías, y que es obviamente también nuestro Señor y Salvador para toda la humanidad, que Dios realiza su llamado eficaz, y que ese llamado es atendido por aquellos que seremos salvos, que confiamos en nuestro Señor para la salvación.
Otro punto importante que nosotros encontramos en Mateo capítulo 24 y que es contundente y que nosotros pudiésemos hacer un análisis de que eso se ha venido viviendo gradualmente en la historia y lo vivimos al día de hoy, es que también muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Las divisiones que se ven en términos de tener la sana doctrina, ¿no?, la palabra de Dios de manera concreta, literal y textual, pues a lo largo del tiempo se ha venido demostrando una serie de persecuciones, una serie de tergiversaciones de la palabra de Dios, en donde esto ha creado divisiones, y dentro de esas persecuciones también ha surgido un aborrecimiento a aquellos que se han apegado a la palabra de Dios de manera directa, a aquellos que no toman la palabra de Dios como si fuesen mitologías, como si fuesen puntos que son no históricos, y por lo tanto eso ha generado a través del tiempo una serie de persecución, incluso de manera interna, y una serie de división, una serie de falsas enseñanzas, y han surgido falsos profetas. Eso lo advirtió de manera concreta y categórica nuestro Señor Jesucristo, y que ningún otro pensador ni ningún otro proclamado Mesías en un momento determinado o profeta apocalíptico dio una declaración tan concreta y que se ha podido verificar a través del tiempo. Otro punto importante que se menciona en Mateo capítulo 24 es: donde por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que hemos estado viviendo incluso en una era que nosotros le hemos denominado posmoderna. También anterior a la era posmoderna se ha venido incrementando la maldad, el amor enfriándose de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, el amor enfriándose también para el reconocimiento de la vida, ¿no?, el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Ya eso lo hemos dicho en otros programas, pero eso es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo también refirió cuando le estaba explicando en ese momento algo tan trascendental y concreto, ¿no?, y tan bien identificado de manera profética por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor de muchos se enfriará. Y eso también se ve cuando potencias han ido en pos de dominar a través de la guerra, a través de la segregación, a través del racismo, a través de la división entre el hombre y la mujer, una guerra, una pugna, a través de la segregación o la destrucción del componente de la estructura familiar o la familia, a través de un sinnúmero de cosas que han venido agregándose en el desarrollo social y cultural de los países, donde los valores éticos y morales han ido perdiendo su razón de ser y se han creado nuevos paradigmas, una nueva visión social en donde todo el mundo vive únicamente para sí mismo el día a día, donde ellos presentan una verdad relativa, donde la verdad es solamente para aquellos que viven una subjetividad social. En fin, nuestro Señor Jesucristo, explicándole a los apóstoles, dio la correcta profecía, porque Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Dios mismo hecho hombre. Cuando volvamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a entrar ahora a mencionar cosas que han venido desarrollándose a lo largo de la historia, luego de que nuestro Señor Jesucristo estableciera que antes del fin sucederían una serie de catástrofes y una serie de enfermedades que atacarían a la historia del ser humano, y que es lo que hemos estado viendo y que es lo que vivimos en la actualidad. Ya volvemos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34.
darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el análisis del tema pandemia y señales antes del fin. Y lo estamos haciendo sobre la base del capítulo 24 del libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo hace una serie de referencias de acontecimientos que la humanidad iba a enfrentar y que esto sería señales antes de su retorno, antes de su gloriosa venida, antes del fin de los tiempos, donde toda la humanidad será juzgada y donde la justicia de Dios establecerá el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo para los que reconocemos que somos pecadores y que Él es nuestro Salvador. Yo quisiera mencionar algunos hechos catastróficos de enfermedades que se vinieron presentando a lo largo de la historia, pero que fueron enfermedades muy específicas en el tiempo, ¿no? Y que cobraron la vida y diezmaron poblaciones enteras de millones de personas. Por ejemplo, podemos mencionar la peste de Justiniano. Esto fue en el año 541 al 545 después de Cristo, en donde aproximadamente el 40% de la población fue mermada, ¿no? Donde murieron alrededor de 50 millones de personas, y estamos hablando de el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, luego de la división que se dio en el imperio romano. Una enfermedad catastrófica que se fue presentando en esa zona geográfica, pero que también llegó a África y a otros lugares también donde esta enfermedad pues fue catastrófica, llevándose, vuelvo y repito, el 40% de la población en ese entonces. También podemos mencionar la peste negra. Esta fue una catástrofe que se vivió en la Edad Media, en el 1346 a 1353, en donde también la población de la Edad Media en Europa se estima que fue diezmada con alrededor de 50 a 80 millones de muertos, ¿no? De víctimas, fruto de esta enfermedad, de esta peste que se vivió en ese momento. Podemos ver también una enfermedad como la viruela, que fue terrible, ¿no? En donde también tuvo una representación de bajas de un 30%, y que ya para 1970 pues se dio el último caso de esta enfermedad. Obviamente la ciencia erradicando esta enfermedad, pero no deja de estar dentro del conjunto de catástrofes que es mencionada en Mateo capítulo 24. También está la gripe española de 1918, 1914, 1919, donde se registró una pandemia que fue un tipo de gripe que se llevó la vida de alrededor de 80 a 100 millones de personas, y que todavía no se tiene una estimación muy concreta. Los historiadores no dan una estimación muy concreta, pero que fue también una de las pestes que ha sido terrible para la humanidad, para la historia de la humanidad, y que no dudamos
ningún sentido de que esto también haya sido mencionado como parte de los dolores que iba a vivir la humanidad antes de los tiempos del fin, y que el Señor le llama que el mundo viviría distintas enfermedades o pestes, como establece Mateo capítulo 24. También tenemos la gripe asiática de 1957. Está también, pues la gripe H2N2, donde se llevó la vida de miles de personas. La gripe de Hong Kong, la H3N2, también una catástrofe en ese momento, donde 1 millón de personas fueron las víctimas que esta gripe se llevó, aunque no fue algo pandémico a nivel global, pero sí presentó esta cantidad de una baja significativa, y que también apunta a el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, presentando que el mundo viviría este tipo de enfermedades. También vemos el virus de inmunodeficiencia adquirida, o el VIH-Sida, una enfermedad que todavía sigue llevándose la vida de personas, ¿no? Principalmente aquellos que viven una vida desenfrenada, que la misma palabra de Dios prohíbe, y que afecta de manera directa y de manera más proporcional a personas que mantienen una relación homosexual, ¿no? de una relación del mismo sexo, o también personas que tienen relaciones fuera del matrimonio, o múltiples relaciones con distintas parejas. Esta enfermedad llevándose la vida de muchas personas también. Hay muchas otras enfermedades que podemos mencionar, y que también no podemos dejar de citar la enfermedad que el mundo está viviendo, esta pandemia que es el COVID-19, y que ha llegado a la gran mayoría de los países, podemos decir más de un 90% de los países del mundo, y que ha cobrado y sigue cobrando la vida de millones, hasta ahora no millones de personas, sino que cobrándose la vida de miles y miles de personas, y que su presentación exponencial en términos de contagio y en términos de pérdida de vidas humanas, pues está poniendo esta enfermedad como una de las catástrofes, como una de las plagas terribles de los tiempos antes del fin. Cuando volvamos después de esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a continuar compartiendo hechos que estamos viviendo en esta era posmoderna, y que son hechos que se conectan con lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24. Ya volvemos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema pandemias y señales antes del fin. Estamos mencionando algunas enfermedades y también algunas referencias que nuestro Señor Jesucristo presenta en el libro de Mateo capítulo 24, y estas enfermedades que estamos mencionando, pues podemos decir, haciendo un análisis o haciendo una hermenéutica de los textos,
de que nuestro Señor Jesucristo, cuando menciona la palabra pestes, pues se refiere de manera general, de manera global, a estas enfermedades que atacarían a la humanidad y que serían referencia de principios de dolores antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos mencionando la enfermedad que estamos viviendo en estos tiempos, que es el coronavirus o COVID SARS-CoV-19, que salió de la ciudad de Wuhan y que aún sigue presentando un nivel muy delicado, un nivel de peligro que se tiene que tomar muy en cuenta, muy en serio por las diferentes naciones que han sido afectadas por esta pandemia y que en términos exponencial no ha cesado, no ha diezmado su alcance a las poblaciones en el cual ha impactado y que se ha llevado la vida de ya miles de personas. Su alcance, un alcance muy poderoso, una enfermedad que todavía no tiene cura y que se ha estado llevando a cabo distintas investigaciones para presentar las vacunas, países enteros, científicos, llevando sus trabajos de investigación sobre esta enfermedad para dar respuesta lo más pronto posible, pero que todavía no vemos en un corto plazo que esto pueda ser detenido. Esta enfermedad del coronavirus podemos decir que está dentro del pensamiento y la reflexión profética que dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles cuando les preguntaron qué cosas iban a acontecer antes de su venida y antes de los tiempos del fin, y en donde nuestro Señor Jesucristo pues menciona una serie de hechos que se iban a dar. Obviamente esto no significa que estas enfermedades y otras enfermedades que han pasado den de forma inmediata que estos son ya los tiempos del fin. Todavía entendemos que faltan muchas cosas que van a acontecer, hechos de guerra, hechos de catástrofes naturales que todavía deben de darse conforme a lo que nosotros entendemos que refiere la palabra de Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo está apuntando de manera profética, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. Pero no menos cierto es que todas estas cosas no escapan a el conocimiento pleno de nuestro Señor, no escapan a la soberanía y voluntad de Dios. Nada de esto le tomó de sorpresa a nuestro Señor Jesucristo, y por eso nuestro Señor Jesucristo, de manera muy concreta, cosa que ninguna otra persona, ni filósofo, ni historiador, ni profeta, apuntó de manera tan categórica y tan dramática y drástica como Él lo presenta cuando les refiere a los apóstoles y también en otras revelaciones que se dan a través del Espíritu del Señor a los apóstoles. Ahora hemos recibido también informaciones y en los medios de comunicación de que esta enfermedad no solamente tiene un alcance y una potencia para infectar a otras personas de manera muy amplia, sino que científicos, alrededor de 300 o más científicos, han dado la información de que esta enfermedad puede ser o se contagia a través del aire. Que esta enfermedad, independientemente de que los países calurosos pueden tener menor incidencia en términos de la capacidad expansiva de la enfermedad, pero no menos cierto es que esto no detiene la enfermedad, de que su alcance no cesa y de que esto tampoco impide que en términos exponencial a gran escala, pues la enfermedad a través del tiempo pueda impactar la vida de muchas personas y quitarle la vida a muchos infectados. También vemos no solamente que esta pandemia que ha surgido de manera inesperada para el mundo, porque agarró a todos los sistemas de salud de sorpresa, no estaban preparados y muchos, aún recibiendo las noticias, no se prepararon a tiempo, no tomaron medidas necesarias de manera rápida y oportuna. Pues ahora resulta que en la misma zona o país o
territorio geográfico donde esta enfermedad y muchas otras enfermedades han surgido, que es en China, pues resulta de que también vamos a ver un potencial peligro de una gripe porcina, que a pesar de que esta gripe es conocida, pero que ahora surge un brote de esta gripe porcina llamada G4 y que surge de China, dando así también a entender que tiene proyección y probabilidad de convertirse en pandemia. Este virus que se llama G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1, que causó una pandemia en el 2009, tiene todos los rasgos esenciales y que muestran una alta adaptabilidad para infectar a los humanos y así convertirse en una nueva crisis sanitaria a nivel planetario. Estas cosas nos dan a entender a nosotros que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es poderosa, es contundente y se cumple. Porque independientemente de que estas enfermedades han surgido a lo largo de la historia, no hay textos o escritos que refieran tan ampliamente o tan concretamente enfermedades en este sentido y a este nivel para demostrar una pandemia global. No lo vamos a ver en los textos chinos, o muy pocos filósofos chinos probablemente hablaron de esto a una escala mucho menor. No lo vamos a ver en los pensadores filósofos griegos, no lo vamos a ver en pensadores o incluso profetas babilónicos, ni tampoco en otras referencias cercanas a el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles dieron referencia de tiempos que tendrían impactos de enfermedades, catástrofes naturales y guerras y rumores de guerra, como lo establece la palabra de Dios. Así que hemos visto una serie de cosas, catástrofes que se van a estar presentando y que aún conforme a lo que establece la palabra de Dios se seguirán mostrando de manera incluso profética, como establece los profetas tanto del Antiguo Testamento y referencias de los apóstoles y la visión que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos en el libro de Apocalipsis, y que esto se presentaría de manera gradual para concretar lo dicho por la palabra de nuestro Señor en todos esos hechos que serían revelaciones de los tiempos del fin. Y como ya dijimos, estas cosas, aunque no presentan de manera inmediata que estos sean en estos momentos ya los tiempos finales, pero sí son parte de todo ese conjunto de hechos que se van a estar presentando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta pandemia del coronavirus, una pandemia que presenta preocupación, esta nueva presencia de brote de una fiebre porcina, ya aparentemente parece ser una mutación más fuerte que la que se ha vivido anteriormente, y muchas otras cosas que la palabra de Dios nos refiere a modo de análisis y a modo de una hermenéutica, una exégesis de los dichos que nuestro Señor Jesucristo presentó y los apóstoles y profetas. No nos cabe la menor duda de que todas estas cosas están intrínsecamente conectadas y relacionadas con las profecías que revela la palabra de Dios. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos y amigos, presentando lo que hemos denominado pandemia y señales antes del fin. Ya volvemos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando y compartiendo el tema pandemias y señales antes del fin, y lo hemos estado haciendo sobre la base del análisis del libro de Mateo capítulo 24, en donde el Señor Jesucristo les da a los apóstoles una serie de referencias muy poderosas y concretas sobre cómo serían las señales antes de los tiempos del fin, antes de su gloriosa venida. Nos habíamos quedado en una parte, en una porción de lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, y esta fue hasta el versículo 13. Pero me gustaría compartir otra porción o el otro fragmento que dice el libro de Mateo capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo continúa explicándole a los apóstoles cómo serían las señales antes de su venida. Partiendo entonces ya desde el versículo 14, dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo da una serie de referencias en esta otra porción del libro de Mateo capítulo 24, que son bastante contundentes. Dice nuestro Señor que antes de los tiempos del fin, o antes de que todas estas cosas acontezcan, para que sea ya la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, su palabra sería predicada, o será predicada en el mundo entero. Esto era imposible que alguien, algún filósofo, algún profeta de sus tiempos, algún otro pensador de otra cultura y civilización dijera algo tan contundente, y que solamente un grupo muy reducido, muy pequeño en el antiguo Israel se llevara a cabo, como nosotros lo vemos al día de hoy, que la palabra de Dios es predicada y continúa siendo predicada en todo el mundo. Un grupo reducido de 12 hombres
que no tenían poderío militar ni económico, ni eran reconocidos dentro ni siquiera del ambiente religioso, dentro del Sanedrín de su país. No eran ni siquiera sacerdotes, no eran ni siquiera escribas ni fariseos, no eran ni siquiera un movimiento revolucionario para derrocar al Imperio Romano. Era un grupo que estaba estableciendo la palabra de salvación y proclamando al Mesías, que era o es nuestro Señor Jesucristo, en ese momento siendo proclamado como el Mesías Salvador del pueblo de Israel, y que era perseguido por los fariseos, que ni siquiera era respetado ni reconocido por la casta sacerdotal ni la casta religiosa de su tiempo, sino que una parte le reconocía, le respetaba y le escuchaba, pero tenían miedo de proclamar que él podía ser el Mesías, y que era seguido por el pueblo, y que era seguido por esos apóstoles escogidos por él. Algo tan poderoso en ese momento como decir, sin nada en la mano, sin ningún poderío militar ni político en la mano, de que toda su palabra sería predicada a todo el mundo, y que cuando toda su palabra fuese predicada al mundo entero, entonces llegaría el fin. Él volvería, como lo prometió, de forma gloriosa, de forma irrefutable, que todo el mundo le verá, porque él dijo que todo el mundo le vería cuando le dio esa referencia a los apóstoles. Decir algo como que esto sería predicado en el mundo entero, esto era algo incluso maravilloso para los mismos apóstoles, sorprendente para los que los escuchaban en ese momento. Y se ha cumplido a cabalidad todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, y que él lo refirió en el libro de Mateo capítulo 24, donde es y fue plasmada lo que él había dicho frente a sus apóstoles. Así que, mencionando esto, que es muy importante, estamos viendo y hemos visto a lo largo de la historia eso que nuestro Señor Jesucristo hace referencia, y que era muy difícil o casi imposible de que un pensador tuviera ese conocimiento tan amplio para decir cosas tan contundentes y que se pudiesen verificar a través de la historia. Así pues, con lo que hemos mencionado en este programa, las enfermedades que han venido suscitándose a lo largo de los tiempos y que se ha llevado la vida de millones de personas, y que han sido pestes peligrosas y catastróficas, y que hasta el día de hoy la estamos viviendo con lo que hemos mencionado, y que científicos advierten al mundo de que esta enfermedad, como la que es el coronavirus, el COVID-19, saliendo de un país que es ateo, un régimen que no cree en la palabra de Dios, que persigue la palabra de Dios, y que también nuestro Señor Jesucristo refiere que seremos aborrecidos por causa de su nombre, y que no solo en ese régimen comunista ateo encarcelan a aquellos que predican la palabra de Dios, sino que también han destruido Biblias, y que no han podido detener la palabra de Dios en ese país, pues también en otros países hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados, hemos sido asesinados. Sin importar la enfermedad que haya acontecido en el mundo entero, estas pestes que son mencionadas en el libro de Mateo capítulo 24, y que es referida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues su palabra, su mensaje no ha podido ser detenido. Su palabra, su mensaje, a pesar de persecución, hambre, asesinatos, encarcelamiento, destrucción de iglesias, destrucción de Biblias, a pesar de toda la persecución e incluso social en países como el nuestro, donde hay políticos y hay personas, pensadores, que aborrecen la palabra de Dios, que quisieran sacarla del sistema educativo, que quisieran sacarla de la vida de los dominicanos, pues la palabra de Dios sigue mostrando que es poderosa y eficaz, como desde el primer día en que nuestro Señor Jesucristo la presentó a los apóstoles, y como los profetas anunciando a nuestro Señor Jesucristo, y que fueron perseguidos y asesinados, también la anunciaron en su momento.
qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que no nos deja en mal, que no nos deja en incertidumbre y que nos ha presentado de manera contundente que su palabra se cumple, a pesar de que muchas personas han intentado ridiculizarla y han intentado ridiculizar a sus siervos que la han proclamado a lo largo de la historia. Hasta aquí ha sido todo en su programa Fe y Razón, esperando que les haya sido de bendición y de edificación este tema que les hemos traído, analizando un poquito lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, y esperando poder también seguirle trayendo más de la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en otras entregas. Así que será hasta la próxima, y que como siempre pidiendo que el Señor les bendiga.